Seguimos. Después de lo que vieron ayer del piso congelado, era un poco más arriba, decidí seguir bajando porque vi unos árboles que por esta zona siempre señalizan que hay alguna casa o algún sitio donde crían animales, y pensé que podía pedir ayuda para abrir mi carpa. Y no sé si se ve, está por allá. Bueno, bajé, busqué otro lugar, no me gustó, seguí bajando, conseguí este lugar con los árboles y llamé, pero no había nadie, no salió nadie. Así que terminé haciendo la carpa acá donde estoy ahorita. Vean cómo es, me parece un paisaje muy bonito el que tengo hoy en día. Véanlo. El día amaneció nublado. Ayer se me volvió a partir la carpa, una varilla. Aquí le puse por fuera la cuerina. De esto es que quiero forrar todas las paredes. De hecho tengo solamente esta pared y esta, que esta no me sirve porque es más plástica, no es la misma, es más plástica y se quiebra, se va rompiendo con más facilidad. Y aparte no me cubre la luz como quiero. Y tengo esta telita, de una tela finita, igual que la carpa, pero es mucho más inflamable, que bueno, fue la que también se quemó con la carpa. Ahorita les muestro la varillita que se me partió. Y nada, me quedé por acá, llegué de noche, descargué como pude y perdí una bota. No sé dónde está mi bota, pero seguramente está debajo de la carpa, no sé, tengo que revisar. Voy a descargar y bueno, ahorita hago otra tomita para que vean lo que le hablo de las varillas. Mientras hablo, estoy buscando la bota. Y nada, para continuar ruta, ahí está, ya salió el sol, pero también hace, les muestro lo que les dije de la carpa. Vean, les puse una llavecita porque la reparación fue de noche y bueno, ya ven cómo está de rota la carpa. La reparación fue de noche y no veía nada, estaba todo oscuro. Y yo por precaución siempre evito encender la luz fuerte. Yo tengo una luz de distancia, entonces intento no encenderla porque no sé qué hay alrededor. Es una planicie de montaña y uno nunca sabe si hay alguien por ahí o puede llamar la atención de algún animal, no sé. Entonces por precaución lo hago. Ahí está lo que les dije. Y bueno, nada. Seguimos. Esto lo veo lamentablemente muy seguido. Este es un lobo que alguien atropelló porque van a exceso de velocidad y Hola, sigo en la ruta, espero que se escuche porque está haciendo algo de viento. A veces pasan cosas que tal vez pudieran detener a uno o hacer que uno se pare, pero no es mi caso. Y voy a mostrarles qué me pasó. Estoy ahora, a ver si se ve allí, con el cambio, se partió, se dañó. Y bueno, vengo caminando, me toca hacer aproximadamente unos 50K a pie con la guerrera a un lado, pero voy a llegar día a día haciendo lo que pueda hasta llegar allá a la meta de este recorrido. Y nada, bueno, llevándole cada detalle de lo que está sucediendo. Veamos qué pasa. Ese recorrido. Ahorita ya tengo algo de recorrido, voy a continuar.
en la etapa final de lo que es la ruta. Ya me falta poco, unos pocos kilómetros, tal vez unos 30, 20 kilómetros. Y nada, estoy por esta zona. Ven acá una montaña donde frecuentan los cóndores. Ellos durante el día sobrevuelan y avistan animales muertos, que es lo que ellos comen, y vienen ya de tardecita como cualquiera a su casa a dormir, a descansar, y se ven sobrevolando. De hecho, ahí al fondo hay una plataforma, no sé si la ven, es un mirador. Y nada, bueno, yo estoy por acá, está haciendo bastante frío a pesar de que todavía es temprano. En el resto de la ruta a esta hora no hacía tanto frío. Ustedes vieron como la carpa estaba helada en la mañana, pero es porque en horas de la noche o de la madrugada hace mucho frío. Acá ya empezó el frío y son aproximadamente las 5 o las 6 de la tarde. Y nada, voy a continuar ruta. Y bueno, nada, vemos qué me depara el destino en este último trayecto de la ruta para poder completar esta ruta. A ver si me veo por ahí. Estoy tratando de verme porque estoy dentro de la carpa. Se supone que tenía que continuar ruta, pero está lloviendo, duró toda la noche lloviendo, está todavía lloviendo, ya es mediodía y no para de llover. Y bueno, obviamente así no me voy a ir demasiado incómodo estar caminando con una bicicleta. Bueno, simple hecho de cargar la bicicleta ya voy a terminar todo lleno de tierra, de agua, mojado. Bueno, estoy acá en la carpa porque ayer, a pesar de que era temprano, oscureció muy rápido porque una nube tapó el sol, estaba detrás de la montaña además el sol, y se puso mucho más oscuro, habían fuertes vientos y se me complicó todo y dije, bueno, me voy a quedar acá y mañana continúo. El plan era quedarme y continuar el día de hoy. Resulta que durante toda la noche llovió y durante todo el día llovió. Acaba de parar un poco, medio salió el sol, pero eso pasó también hace un momento y salió el sol, se oscureció de nuevo y comenzó a llover. Además ya se me hizo muy tarde para recoger las cosas y continuar. Tengo el pueblo relativamente cerca, relativamente lejos, unos 24 kilómetros. Y nada, bueno, precisamente quería continuar hoy porque lo que me queda de comida es esto, un cubito de caldo, y el agua que me queda es esta, solo un poquito de agua, pero me va a tocar aguantar hasta mañana y bueno, continuar la ruta mañana porque ya es muy tarde para seguir, y sigue haciendo, el viento sigue fuerte. Y bueno, si no es el viento, es la lluvia. Espero que mañana salga el sol temprano y poder continuar la ruta. Y así nos veremos en la ruta. Se me mojó también el abrigo. Bueno, acá estoy como acorralado entre todas las cosas mojadas para poderme mantener seco. Y había perdido de nuevo una de mis botas. Lo que sucede es que cuando monto todo el equipaje en la bicicleta, las botas solamente las coloco en un lugar como haciendo presión. Bueno, el caso es que después de todo encontré la bota. Esperé que lloviera y fui a buscarla después porque no me quería mojar, hacía mucho frío. Y nada, tengo que pasar de nuevo la noche acá, esperar que